¿Sabías que el sistema penitenciario tiene secretos oscuros que no quieres conocer? Casos escalofriantes de abuso, negligencia y brutalidad que se mantienen ocultos tras las rejas, pero que hoy, por fin, salen a la luz. Desde palizas letales hasta tragedias que jamás deberían haber ocurrido, estos son los relatos que sacudirán todo lo que creías saber sobre la justicia. Lo que ocurrió tras estas paredes no solo dejó víctimas, sino también un legado de horror que nadie pensó que podría suceder. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Número 1. El trágico caso de Ronald Spear. Ronald Spear era un hombre cuya vida terminó envuelta en un oscuro capítulo dentro del sistema penitenciario. Diabético y con múltiples afecciones de salud, Ronald ya enfrentaba serios retos personales cuando ingresó al complejo penitenciario de Rikers Island, Nueva York. La historia que se desarrolló dentro de esas paredes es una cruda muestra de cómo el poder mal administrado puede tornarse en tragedia. En el año 2012, Ronald, afectado por problemas cardíacos y renales, fue arrestado tras un incidente menor. Su estadía en prisión fue todo menos sencilla. Su estado de salud deteriorado lo llevó a solicitar ayuda médica en varias ocasiones. Sin embargo, una de esas peticiones lo colocó en una situación que terminó con su vida. Brian Cole, enfurecido por razones personales, golpeó repetidamente a Ronald. Algunos testigos aseguran que incluso llegó a patearlo mientras el hombre estaba inmovilizado. Uno de los momentos más escalofriantes de este incidente fue el supuesto mensaje que Cole le habría dado a Ronald antes de dejarlo inconsciente. Esta declaración dejó entrever el abuso de poder y la falta de empatía en un lugar que debería garantizar la seguridad de quienes están bajo su custodia. Este caso marcó un precedente importante en el sistema penitenciario de los Estados Unidos, llamando la atención sobre las condiciones de los reclusos y la conducta de algunos oficiales. Organizaciones de derechos humanos utilizaron este episodio para exigir reformas que garanticen una supervisión más estricta y medidas preventivas contra el abuso de poder. A pesar de las promesas de cambios, la muerte de Ronald Spear sigue siendo un recordatorio sombrío de las fallas estructurales en el sistema de justicia. Número 2. La tragedia de Michael Tyree. Michael Tyree, un hombre que enfrentaba las difíciles circunstancias de padecer trastornos de salud mental, ingresó en el sistema penitenciario del condado de Santa Clara, California, en el año 2015. Su historia es un recordatorio de los fallos en la protección de quienes son más vulnerables en las cárceles. Michael no estaba cumpliendo una condena, sino esperando ser trasladado a un centro especializado en salud mental tras una violación de su libertad condicional por un delito menor relacionado con el consumo de sustancias. Sin embargo, el sistema que debía garantizar su bienestar se tornó en un entorno letal. La sección especial donde se encontraba alojado Michael estaba diseñada para personas con necesidades médicas específicas. Parecía, al menos en el papel, un lugar seguro para quienes enfrentaban los desafíos de enfermedades mentales. Pero la noche de su muerte reveló una cara oscura del sistema. Michael, según los registros, se negó a tomar su medicación, lo que provocó el descontento de algunos funcionarios. 3 oficiales, identificados como Gerald Lubrin, Matthew Farris y Rafael Rodríguez, decidieron disciplinarlo por lo que consideraron un acto de insubordinación. Lo que ocurrió a continuación fue brutal. Los 3 oficiales ingresaron a su celda, iniciando una agresión física que terminó con la vida de Michael. Los detalles de esa noche son perturbadores. Los gritos de Michael pidiendo disculpas y suplicando por su vida resonaron en los pasillos de la prisión. A pesar de su evidente estado de vulnerabilidad, los golpes continuaron hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Cuando el personal de la cárcel finalmente entró a la celda de Michael, encontraron un escenario desgarrador. Su cuerpo estaba cubierto de vómito y heces, con signos claros de un trauma masivo que incluía lesiones internas severas en el hígado y el bazo. La autopsia reveló que Michael murió minutos después de la golpiza, dejando al descubierto una tragedia que sacudiría a la comunidad. El juicio por el asesinato de Michael culminó en la condena de los 3 oficiales por asesinato en segundo grado.
fueron sentenciados a penas que oscilaban entre 15 años y cadena perpetua, aunque más tarde algunas decisiones judiciales revocaron parte de los fallos. Número 3. La agónica muerte de Randall Jordan Aparo. Randall Jordan Aparo era un hombre joven que pagó el precio más alto por un sistema penitenciario que le falló en todos los niveles posibles. A los 27 años, cumplía una condena por fraude con tarjetas de crédito en la institución correccional Franklin, en Florida. Padecía un raro trastorno genético de la sangre que requería atención médica constante, pero en lugar de recibir el cuidado necesario, fue sometido a una serie de eventos que culminaron en una de las muertes más perturbadoras registradas en el sistema penitenciario estadounidense. La tragedia de Randall comenzó cuando su salud se deterioró drásticamente. Informó al personal médico que presentaba sangre en la boca y la orina, un claro indicio de que algo andaba mal. Sin embargo, las enfermeras ignoraron sus súplicas, negándose a trasladarlo al hospital. En lugar de recibir ayuda, fue llevado a una celda de aislamiento donde el castigo reemplazó al tratamiento médico. El desenlace de este caso es difícil de procesar. Los guardias, aparentemente irritados por las demandas de Randall, tomaron una decisión fatal: gasearlo con 600 gramos de químicos, una cantidad letal que superaba ampliamente cualquier límite permitido. Otros reclusos escucharon los gritos de Randall mientras imploraba ayuda, diciendo que no podía soportar el gas. Sin embargo, no se hizo nada para detener el sufrimiento. Randall fue dejado en la celda contaminada, sin posibilidad de escapar de los efectos del gas. Horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida, con signos de un sufrimiento extremo. Estaba apretado contra la puerta de la celda, como si hubiera intentado desesperadamente encontrar aire fresco. La escena fue desgarradora y, sin embargo, nadie fue acusado formalmente por su muerte. Número 4. El caso de Matthew Walker. Un altercado mortal por una taza. Matthew Walker, un hombre que cumplía una condena de 20 años por robo y agresión, perdió la vida en un evento que comenzó de manera casi insignificante, pero que escaló hasta la tragedia. En el año 2012, mientras estaba detenido en la prisión de Charlotte, Florida, Matthew fue confrontado por un guardia en plena madrugada debido a una taza y un cargador que estaban fuera de lugar en su celda. Este incidente, que podría parecer menor, desató una serie de eventos que terminaron con la muerte de Matthew. El guardia que inició la confrontación ordenó a Matthew que moviera los objetos a un lugar adecuado. Cansado y visiblemente irritado, Matthew expresó su frustración diciendo que aquello era una locura. Este comentario desencadenó una respuesta desproporcionada por parte del personal penitenciario. En cuestión de minutos, otros guardias fueron llamados como refuerzos y se presentaron en la celda, preparados para actuar con fuerza. Lo que ocurrió después fue un caos absoluto. Matthew fue rociado con spray antiestático, una medida diseñada para inmovilizarlo, pero que en este caso solo intensificó el altercado. Los guardias entraron en la celda y comenzaron a golpearlo y patearlo sin piedad, según testigos presentes. Uno de los golpes fue tan violento que aplastó su laringe, causando que su garganta se cerrara y le impidiera respirar. El compañero de celda de Matthew fue testigo de la golpiza desde el pasillo, obligado a observar cómo el conflicto escalaba. Otros reclusos también reportaron haber escuchado los sonidos de los golpes y los gritos de Matthew pidiendo ayuda. Finalmente, cuando los guardias intentaron moverlo, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su cabeza estaba tan dañada que uno de los oficiales describió que parecía gelatina. El equipo médico de la prisión llegó demasiado tarde para salvar a Matthew. La autopsia reveló que había sufrido 11 traumas diferentes en su cuerpo y que la asfixia causada por la compresión de su garganta había sido la causa principal de su muerte. A pesar de la evidencia contundente, no se presentaron cargos contra los guardias involucrados. Número 5. La negligencia fatal que acabó con Cameron Williams. Cameron Williams, un joven de tan solo 24 años, murió en circunstancias que evidenciaron una alarmante negligencia médica dentro del sistema penitenciario. Detenido en la institución correccional de Waupun, en Wisconsin, Cameron ya enfrentaba problemas de salud que requerían atención urgente.
Sin embargo, su muerte en el año 2023 fue el resultado directo de la falta de cuidados básicos y la indiferencia del personal. La tragedia comenzó cuando Cameron sufrió un derrame cerebral, un evento que requiere una intervención médica inmediata para salvar la vida del paciente. En lugar de recibir la ayuda necesaria, fue ignorado durante largas horas, desde las 5:30 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente. Durante ese tiempo, el joven recluso no recibió ninguna atención, a pesar de mostrar signos claros de que algo andaba mal. Los informes posteriores revelaron que Cameron había presentado malestares graves durante los días previos a su muerte, incluyendo vómitos y problemas estomacales. Una radiografía que había sido programada fue cancelada sin explicación, dejando su condición sin un diagnóstico adecuado. Aunque otros reclusos reportaron que Cameron había pedido ayuda al personal en múltiples ocasiones, esas súplicas fueron ignoradas. Cuando finalmente se descubrió el cuerpo sin vida de Cameron, habían pasado más de 12 horas desde su muerte. La escena era desgarradora. Espuma blanca salía de su boca y había rastros de sangre en su nariz. Estos detalles dejaron claro que había sufrido una muerte dolorosa y solitaria, algo que pudo haberse evitado con una atención médica adecuada. Número 6. El fatídico destino de Marvin Booker. Marvin Booker, un predicador callejero sin hogar en Denver, Colorado, se convirtió en una víctima más de la brutalidad dentro del sistema penitenciario. Su historia, que comenzó con un arresto por una orden pendiente relacionada con la posesión de marihuana, terminó de manera trágica en el año 2010 en el centro de detención del condado de Denver. Lo que debía ser un trámite de rutina se transformó en un evento que dejó a la comunidad local conmocionada. Todo comenzó cuando Marvin fue llevado al centro de detención y en un momento dado se agachó para recoger sus zapatos que había dejado en el suelo durante el proceso de registro. Este gesto, aparentemente inofensivo, fue malinterpretado por un oficial que intentó detenerlo de forma agresiva. Marvin, en un acto reflejo, respondió con un codazo, lo que llevó a una intervención inmediata por parte de otros 4 oficiales. Lo que siguió fue una escena escalofriante. Según el relato de testigos y evidencias recopiladas posteriormente, los 5 oficiales se abalanzaron sobre Marvin, lo sometieron con una llave de estrangulamiento y utilizaron una pistola Taser en múltiples ocasiones para inmovilizarlo. En total, estuvieron más de 7 minutos ejerciendo una fuerza desproporcionada, ignorando las señales evidentes de que Marvin estaba en peligro. La indignación pública no se hizo esperar. La familia de Marvin, junto con grupos de derechos civiles, exigió justicia. Aunque las cámaras de seguridad captaron el incidente y más de 20 testigos estaban presentes en la sala, los oficiales involucrados no enfrentaron cargos criminales. Este hecho agravó la frustración y el dolor de quienes buscaban rendición de cuentas. En 2014, la familia de Marvin recibió una compensación de $6 millones tras una demanda civil. Sin embargo, para ellos, el dinero no podía reparar la pérdida de un ser querido cuya vida fue truncada de manera tan violenta e innecesaria. Número 7. Samuel Harrell y la brutalidad de la Beat Up Squad. El caso de Samuel Harrell es uno de los más impactantes en la historia reciente de abusos dentro del sistema penitenciario. Este joven, que padecía trastorno bipolar, falleció el 21 de abril del año 2015 en la prisión de Fishkill, Nueva York, tras ser víctima de una agresión brutal por parte de un grupo de guardias conocido como la Beat Up Squad. Su muerte desató una ola de indignación y dejó al descubierto prácticas violentas que habían pasado desapercibidas durante mucho tiempo. Samuel, quien cumplía una condena relacionada con delitos menores de drogas, había mostrado un comportamiento inusual en los días previos a su muerte. La noche del incidente, empacó sus pertenencias y afirmó que se iba a casa, a pesar de que aún le quedaban varios años de sentencia. Esta afirmación, producto de su condición de salud mental, llamó la atención de los guardias, quienes inicialmente lo esposaron y lo llevaron al suelo. Lo que ocurrió después fue descrito por varios testigos como una escena aterradora. Más de una docena de reclusos declararon haber visto cómo hasta 20 guardias golpeaban a Samuel con puños, patadas y bastones, todo mientras le gritaban insultos racistas.
Según uno de los testigos, los oficiales parecían estar saltando sobre él como si fuera un trampolín. La violencia no se detuvo hasta que Samuel quedó inmóvil. Los guardias, en un intento de encubrir sus acciones, informaron al personal médico que Samuel había sufrido una sobredosis de una sustancia sintética conocida como KA2. Sin embargo, la autopsia reveló que no había drogas ilegales en su sistema, solo rastros de antidepresivos y tabaco. La causa oficial de la muerte fue una arritmia cardíaca provocada por el trauma físico que sufrió durante el altercado. A pesar de la evidencia y los testimonios, ninguno de los oficiales involucrados enfrentó cargos penales. Este hecho generó indignación entre los familiares de Samuel y los defensores de los derechos humanos, quienes señalaron la falta de transparencia y responsabilidad dentro del sistema penitenciario. Número 8. Martin Harrison y una muerte innecesaria por negligencia. Martin Harrison, un hombre que enfrentaba problemas de adicción y dificultades legales menores, murió en circunstancias trágicas y evitables en el año 2010 mientras estaba detenido en la cárcel de Santa Rita, California. Este caso es un ejemplo impactante de cómo la falta de atención médica adecuada y el uso desproporcionado de la fuerza pueden convertir una detención temporal en una sentencia de muerte. Martin fue arrestado por una infracción menor: cruzar la calle de manera imprudente. Además, tenía una orden pendiente por no presentarse en el tribunal debido a una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol. Durante su ingreso en el sistema penitenciario, admitió tener un historial de consumo excesivo de alcohol y síntomas de abstinencia. Sin embargo, en lugar de recibir el tratamiento necesario, fue enviado directamente a la población general de la prisión sin ninguna evaluación médica adicional. Pocos días después de su ingreso, Martin comenzó a mostrar signos claros de delirium tremens, una condición grave causada por la abstinencia de alcohol que puede llevar a alucinaciones y episodios de comportamiento errático. En una noche fatídica, los guardias lo encontraron detrás de un colchón en su celda, aparentemente confundido y asustado. Lo que debería haber sido manejado con sensibilidad médica rápidamente se convirtió en un acto de violencia. Cuando los guardias intentaron trasladarlo a otra celda, la situación se intensificó. Martin, probablemente en un estado de pánico, supuestamente intentó resistirse. Los guardias respondieron con una fuerza extrema. Lo sometieron con pistolas Taser y lo golpearon repetidamente, dejándolo gravemente herido. Tras el enfrentamiento, fue llevado a un centro médico dentro de la prisión, pero colapsó y falleció 2 días después debido a complicaciones respiratorias y un paro cardíaco causado por la falta de oxígeno en el cerebro. El informe forense confirmó que la causa de la muerte de Martin fue el resultado directo de las lesiones sufridas durante la confrontación. Su familia, devastada por la pérdida, presentó una demanda contra el condado de Alameda y la empresa contratada para proporcionar atención médica en la prisión. Número 9. Timothy Saunders y el horror de la negligencia en aislamiento. Timothy Saunders tenía tan solo 21 años cuando ingresó en el sistema penitenciario del sur de Michigan en el año 2006. Su caso, que comenzó con una acusación menor de hurto en una tienda, terminó de manera devastadora después de que las fallas del sistema lo llevaron a soportar condiciones inhumanas en una celda de aislamiento. Timothy padecía trastorno bipolar y depresión maníaca, lo que requería un tratamiento constante con múltiples medicamentos para estabilizar su estado mental. Sin embargo, en lugar de recibir el cuidado necesario, fue trasladado al aislamiento como castigo por haber inundado el lavabo de su celda. Lo que debía ser un correctivo temporal se convirtió en una experiencia que desafía toda lógica y humanidad. Durante 5 días consecutivos, Timothy fue encadenado por las muñecas y los tobillos a una losa de cemento en una celda extremadamente calurosa. Sin acceso adecuado a agua, alimentos o supervisión médica, su salud se deterioró rápidamente. Las temperaturas dentro de la celda alcanzaban niveles sofocantes, y Timothy fue dejado a su suerte, desnudo y deshidratado, sin la capacidad de moverse ni de atender sus necesidades básicas. Los registros muestran que, durante su confinamiento, Timothy fue observado por el personal, pero ninguna acción fue tomada para mejorar sus condiciones o proporcionarle atención médica.
Su estado se agravó a tal punto que, el sexto día, fue encontrado sin vida en el suelo de su celda, rodeado de su propia orina. La autopsia reveló que murió de deshidratación severa y agotamiento por calor, un final que podría haberse evitado con la intervención adecuada. La muerte de Timothy generó indignación a nivel nacional. Su familia, destrozada por la pérdida, inició una batalla legal contra la prisión, exigiendo respuestas y justicia. El caso atrajo la atención de los medios y de organizaciones de derechos humanos, quienes utilizaron esta tragedia para destacar las fallas en el manejo de reclusos con enfermedades mentales y las condiciones inhumanas en los centros de aislamiento. Número 10. Christopher López y la indiferencia mortal en Pueblo. Christopher López era un hombre de 35 años que sufría de esquizofrenia, una condición debilitante que había marcado su vida. En el año 2013, ingresó al Centro Correccional de San Carlos en Pueblo, Colorado, por delitos menores que a menudo estaban relacionados con su estado mental. Sin embargo, lo que comenzó como una sentencia para pagar por sus actos culminó en una tragedia que desveló el oscuro rostro de la negligencia en el sistema penitenciario. Los eventos que llevaron a la muerte de Christopher comenzaron cuando presentó síntomas de hiponatremia, una condición médica grave causada por niveles peligrosamente bajos de sodio en la sangre. Esta condición puede provocar convulsiones y otros problemas críticos de salud si no se trata rápidamente. A pesar de mostrar signos claros de deterioro físico, el personal de la prisión no actuó. Según las grabaciones de video, Christopher sufrió 2 convulsiones severas mientras los oficiales lo ignoraban, ocupados en conversaciones triviales e incluso bromas. En lugar de proporcionarle la atención médica que necesitaba desesperadamente, Christopher fue esposado, colocado en una silla de inmovilización y le pusieron una capucha antiescupitajos sobre la cabeza. Durante 6 horas, las cámaras de seguridad captaron su agonía mientras intentaba respirar y moverse, pero los oficiales presentes mostraron una alarmante indiferencia. En un momento perturbador, una médica psiquiátrica incluso dijo: «Puedo verte respirar», sin darse cuenta de que Christopher ya había muerto. Cuando finalmente se percataron de que no respondía, ya era demasiado tarde. Christopher había fallecido boca abajo en el suelo, esposado y sin recibir la ayuda que podría haber salvado su vida. La autopsia reveló que su muerte fue causada por una combinación de hiponatremia y negligencia prolongada. Tras la muerte de Christopher, varios miembros del personal enfrentaron consecuencias. 3 empleados fueron despedidos y otros 5 recibieron medidas disciplinarias. Sin embargo, esto no fue suficiente para la familia de Christopher, que inició una demanda contra el Departamento Correccional de Colorado. Número 11. Darren Rainey y la tortura en la ducha. Darren Rainey, un hombre esquizofrénico de 50 años, fue arrestado en el estado de Florida por posesión de cocaína, un delito menor que lo llevó a cumplir una sentencia de 2 años. Apenas habían pasado 4 meses desde su ingreso a la institución correccional Dade, cuando su vida terminó de una manera brutal e inimaginable. El 23 de junio del año 2012, Darren fue sometido a un castigo que desafía cualquier estándar de humanidad. El día del incidente, Darren había tenido un episodio en su celda, ensuciándola y negándose a limpiarla. En lugar de buscar una solución adecuada, los oficiales penitenciarios lo llevaron a una ducha especial utilizada para castigos. Esta ducha, ubicada en un área aislada, tenía controles de temperatura manipulables y los guardias decidieron convertirla en un instrumento de tortura. Una vez dentro, Darren fue encerrado y se le arrojó una pastilla de jabón, mientras los guardias ajustaban la temperatura del agua a unos abrasadores 71 grados Celsius. Durante casi 2 horas, Darren permaneció atrapado en ese pequeño espacio, gritando y suplicando por ayuda. Según los informes, los oficiales se rieron y se burlaron de él desde el exterior, ignorando sus pedidos de clemencia. Cuando finalmente abrieron la puerta, encontraron a Darren muerto. Su piel estaba severamente quemada y comenzaba a desprenderse debido al calor extremo. El estado de su cuerpo era tan alarmante que otros reclusos fueron obligados a limpiar la escena y se les advirtió que guardaran silencio bajo la amenaza de recibir un castigo similar. A pesar de la evidencia contundente, incluyendo testimonios de reclusos y detalles médicos que confirmaban las quemaduras,
El médico forense dictaminó que la muerte de Darren no había sido causada por el calor, sino por una combinación de su esquizofrenia, problemas cardíacos y el estrés del confinamiento. Este informe fue ampliamente criticado y considerado como un intento de encubrimiento. Número 12. Larry Trent y una tragedia por brutalidad sin control. Larry Trent, un hombre de 54 años, enfrentaba un futuro incierto tras ser detenido en el año 2010 por conducir bajo los efectos del alcohol. Incapaz de pagar la fianza, fue retenido en la prisión del condado de Kentucky. Lo que comenzó como una detención ordinaria se convirtió en un caso trágico de brutalidad penitenciaria que terminó con su vida. Durante su cuarto día en custodia, Larry fue confrontado por dos guardias, William Howell y Damon Hickman, quienes ingresaron a su celda para recuperar una colchoneta de dormir. Lo que debía ser un procedimiento sencillo se convirtió en un altercado cuando Larry intentó escapar. En respuesta, Howell utilizó una pistola eléctrica para someterlo, pero las cosas no terminaron ahí. En lugar de simplemente contenerlo, los dos oficiales desataron una ola de violencia que escaló rápidamente. Larry fue inmovilizado en el suelo y sometido a golpes, patadas e incluso pisotones. Las huellas de las botas de los guardias quedaron visibles en su cuerpo, un testimonio gráfico de la brutalidad del ataque. En un acto especialmente cruel, Howell regresó a la celda después del altercado inicial para darle una última patada en la cabeza antes de marcharse. La sangre de Larry quedó esparcida por el pasillo y las paredes, un recordatorio escalofriante de lo que había sucedido. A pesar de la gravedad de sus heridas, los guardias no buscaron atención médica para Larry. En cambio, ordenaron a otros reclusos que limpiaran la escena del crimen, intentando borrar cualquier evidencia de lo ocurrido. Larry fue dejado solo en su celda, donde finalmente sucumbió a sus lesiones. La autopsia reveló que murió a causa de una fractura pélvica y múltiples traumatismos contundentes, lesiones que podrían haberse evitado con una intervención adecuada. Número 13. Leonard Strickland y el silencio tras la violencia. Leonard Strickland, un hombre que padecía esquizofrenia, ingresó al sistema penitenciario tras ser condenado por posesión ilegal de un arma. Su historia, que podría haberse desarrollado en términos de rehabilitación, terminó trágicamente debido a un acto de brutalidad extrema que dejó preguntas sin respuestas y responsables sin castigo. El año 2010 marcó el fin de su vida en circunstancias que reflejan los profundos problemas de violencia dentro de las cárceles. El altercado que selló el destino de Leonard comenzó con una discusión con los guardias de la prisión. Según la versión oficial, los guardias actuaron en defensa propia, pero los testimonios de 6 reclusos contaron una historia muy diferente. Según los testigos, Leonard fue golpeado por uno de los oficiales y luego empujado por un tramo de escaleras. El impacto fue tan severo que su cabeza golpeó repetidamente contra los escalones de concreto, dejándolo gravemente herido. A pesar de estar visiblemente incapacitado, Leonard fue sometido a una nueva ronda de violencia. Los oficiales, en lugar de detenerse, lo patearon repetidamente en la cabeza y las costillas mientras yacía en posición fetal en el suelo. En una escena captada por cámaras de seguridad, Leonard fue llevado a la sala de emergencias de la prisión, apenas capaz de mantenerse en pie antes de colapsar. Los intentos de reanimación llegaron demasiado tarde. Leonard fue declarado muerto poco después de ser trasladado al hospital. La autopsia reveló que había sufrido múltiples fracturas y lesiones internas, resultado directo de la brutalidad infligida por los guardias. A pesar de las pruebas y los testimonios, nadie fue acusado formalmente por su muerte. Número 16. Kelly Thomas y una de las peores palizas policiales en la historia. Kelly Thomas, un hombre sin hogar que padecía esquizofrenia, murió tras un incidente que conmocionó a Estados Unidos y que sigue siendo recordado como uno de los actos más brutales de violencia policial jamás documentados. El 5 de julio del año 2011, Kelly fue detenido en Fullerton, California, tras una llamada de un bar que reportaba supuestos actos de vandalismo o robos. Lo que comenzó como un encuentro rutinario
terminó en una tragedia que desveló los peores aspectos de la deshumanización. Cuando los oficiales se acercaron a Kelly, la situación escaló rápidamente. Aunque inicialmente se reportó que Kelly se resistió al arresto y que los oficiales actuaron en defensa propia, las grabaciones de video y los testimonios de testigos contaron una historia diferente. Kelly fue sometido con extrema violencia. Lo golpearon repetidamente, usaron pistolas Taser contra él, incluso después de haberlo inmovilizado, y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Las imágenes del incidente mostraban a Kelly gritando por su vida, suplicando ayuda y llamando a su madre. Sus últimas palabras fueron un eco desgarrador de lo que estaba ocurriendo. No puedo respirar. La autopsia reveló que Kelly sufrió fracturas en los huesos faciales y hemorragias internas graves. El impacto del caso fue inmediato y devastador. Los oficiales involucrados, Manuel Ramos y Jay Ciccinelli, enfrentaron cargos por asesinato en segundo grado y uso excesivo de la fuerza, respectivamente. Sin embargo, en un fallo controvertido, ambos fueron absueltos, lo que desató protestas masivas y una ola de indignación a nivel nacional.